Ya. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todo bien. En este pequeño video vamos a realizar un resumen de lo que hemos visto en clase para que puedan desarrollar de buena manera una prueba, algún ejercicio y aplicarlo en el día a día. Entonces, tal como les mencioné en un video anterior, lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra prueba. Previamente ya descargamos el archivo de Excel, que va a ser algo parecido a lo que aparece acá. Entonces vamos a seleccionar la forma que vamos a trabajar. Como sugerencia, lean todas las indicaciones bien y vayan teniendo en cuenta qué les piden, cómo ingresar los valores y las situaciones. Entonces, en este caso nos piden la forma 10. Entonces voy al Excel, selecciono la forma 10. Recuerde que usted va a ir a la última pestaña, donde está la información editable, va a seleccionar todos los datos que están acá y tal como aparece aquí, va a ir al menú revisar, desproteger hoja. Una vez que tiene desprotegida la hoja, va a seleccionar todos los datos de esta columna. En este caso, usted se puede poner en la primera celda y presionar el botón Control E y le va a marcar todos los datos. Copia esos datos y los va a pegar en un nuevo archivo de Excel. Recordar fijarse que arriba en el Excel deben aparecer las letras para las distintas columnas y en las filas acá los números. Entonces con el botón derecho va a copiar solamente los valores. Fíjese que aquí en el símbolo sale el 1, 2, 3. Entonces va a pegar solamente los valores en cada uno de ellos. Si usted revisa cada una de las celdas, fíjese que acá ahora aparecen solamente los valores. No aparece nada con fórmulas ni nada por el estilo. La idea es que tenga todos los datos y los pueda revisar y mirar correctamente. ¿Ya? Entonces, una vez que hace eso, el Excel que estaba trabajando anterior, que es la base de datos que viene con fórmulas, se da cuenta, lo va a cerrar y le pone que no a todo. No lo va a guardar y no quiero nada con los enlaces. Y con este Excel que tiene usted, que descargó y copió todos los valores, va a trabajar y va a desarrollar la fórmula. También, al final de la prueba, usted lo va a guardar y lo va a subir al ambiente de aprendizaje para que el día de la corrección usted pueda revisar en qué se equivocó y podamos ver las fórmulas y corregir la prueba. ¿Ya? Entonces vamos recordando más o menos lo que vimos en clase y los temas que se van a preguntar. Entonces, en una parte o uno de los temas que vimos nosotros fue la clasificación de las variables. ¿Ya? Entonces, recuerde que acá, en la clasificación de las variables, habían unas que eran cualitativas y otras cuantitativas. Es decir, habían algunas que eran letras, la respuesta eran palabras, y otras eran números. Entonces, dependiendo de esa situación, usted tiene que ir respondiendo. Por ejemplo, aquí hay 5 tipos de variables y le piden a usted que las clasifique. Recuerde que acá usted tiene que pensar qué respondería si le hacen esta pregunta. Por ejemplo, si le piden el nivel de dominio de inglés, usted puede decir, tengo un nivel bajo, medio, alto, avanzado. Entonces lo que usted está respondiendo son palabras. Como son palabras y esas tienen un orden que todos vamos a entender, es una variable cualitativa ordinal. Recuerden que hay otras variables que es cuantitativa discreta cuando las respuestas son solo números enteros. Hay otra que es la variable cuantitativa continua cuando las respuestas pueden contener números decimales. Por ejemplo, la velocidad del auto. Y también hay otras que las respuestas son palabras, pero estas no tienen un orden para todo. Por ejemplo, aquí en la variable tipo de emoción, al ver una imagen, si uno responde eso, puede darle alegría, pena, rabia, euforia, esa emoción, pero esas emociones no las puedo ordenar de menor a mayor. Por lo tanto, son nominales. Lo mismo con el género. Yo no puedo ordenar que es femenino o masculino primero, entonces eso lo voy a ordenar, va a ser una variable nominal. ¿Ya? Luego, otro de los temas que vimos nosotros fue graficar todos estos datos, porque ustedes recuerden que van a hacer una encuesta, un estudio estadístico, y esa información usted la va a tener que recolectar y presentar a las personas.
Entonces, una vez que la tiene recolectada, la tiene organizada en tablas como esto, la idea es que usted la pueda representar en forma gráfica. ¿Qué tipo de gráfico? Recuerde que había ciertos tipos de gráficos para cada una de las variables. Entonces, por ejemplo, acá le piden que represente la situación de los cursos de preparación. Entonces, si usted ve su Excel, los cursos de preparación son una variable cualitativa, por lo tanto son palabras. Entonces, cada vez que sean palabras, aquí conviene que usted cuente cuánto hay de cada uno de ellos y con eso haga el gráfico. Acá, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar tablas dinámicas o la función contar sí. En este caso yo voy a mostrar cómo hacer la tabla dinámica. Entonces voy a revisar todos los datos, tal como lo estoy haciendo ahora. Perdón, seleccionar todos los datos, aproveché de hacerlo de esta manera para revisar que todos los datos estuvieran correctos y no hubieran símbolos distintos o hubiera un error al copiar la base de datos. Una vez que selecciono todos los datos, incluyendo los encabezados, voy a insertar tabla dinámica. Y le voy a pedir que lo haga en una nueva hoja de cálculo, solamente para que quede más ordenado. Entonces, en esta tabla dinámica, tal como lo vimos en clase, tengo distintos filtros que podría ocupar. Voy a poder poner elementos en las columnas y en las filas, y también les voy a poder pedir que me cuente, me saque el promedio, la desviación, alguna situación específica de cada uno de los datos. En este caso solamente quiero que me cuente cuántos hay de cada categoría. Entonces, voy a tomar el curso de preparación y lo voy a colocar en las filas. Fíjense que acá me sale que es incompleto, ninguno terminado, que eran los 3 valores que podían salir como respuesta. Luego voy a tomar nuevamente el curso de preparación y yo le voy a pedir que me cuente cuántos datos hay. Fíjese que aquí abajo debe decir la palabra cuenta. Si no aparece la palabra cuenta, usted puede cambiar acá en la configuración del campo de valores y pedir lo que usted necesite. El promedio, la suma, la desviación. En mi caso, yo quiero que solamente me cuente cuántos datos hay. Entonces acá tengo todos los datos. Recuerden que eran 280 datos y aquí tengo la clasificación de cada uno de ellos. Entonces, estos datos son los que yo voy a ocupar para mi gráfico. Selecciono los datos, voy a insertar gráficos. En este caso me pedían un gráfico circular. Voy a mirar aquí todos los gráficos y selecciono el gráfico circular. Coloco aceptar. Acá está mi gráfico circular. Recuerde que para poner los valores y el título y los ejes, voy acá al botón derecho más. En este caso quiero que coloque la etiqueta de datos y si yo presiono la flecha a la derecha, puedo ir a la configuración y cambiar que me muestre los datos en porcentaje. En este caso, Excel lo muestra en números cerrados. Y con esa información usted puede responder cuál sería la pregunta correcta o la alternativa correcta según la situación que modelan acá. Cosa importante, fijarse en el color y lo que representa. Por ejemplo, aquí dice que ninguno representa el 20%. Perdón, terminado representa el 20%. Entonces, usted tendría que ir acá y ver cuál de esos valores, el 20% representa aproximadamente el valor que pedían acá. ¿Ve? El 20% está terminado, aproximadamente. Entonces, el 20% que esté terminado, que sería, en este caso, esta situación. Entonces, ahí usted selecciona, en este caso, el gráfico 2 y marca la alternativa correcta. ¿No? Entonces, esa sería la forma de ir resolviendo. En la otra pregunta, por ejemplo, que le piden cuál de los siguientes gráficos representa de mejor manera la información obtenida en el puntaje de matemática. Entonces va a la columna del puntaje de matemática y va a observar qué cosas son. Acá son números. Por lo tanto, si son números, aquí la sugerencia es seleccionar todos los datos y con esos trabajar el gráfico que necesita. En este caso, le piden a ustedes que grafique un diagrama de caja o de bigote y caja también, que se le llama, y además le dan alguna indicación, que en el caso de que algún valor no coincida, usted lo saque con esas funciones. ¿Ya?
para poder hacerlo de manera similar. Entonces, ven, acá dice, es posible que la gráfica que le entrega el Excel sea distinta porque este calcula los cuartiles con la función cuartil.ext, ¿ya? En el cual, tal como dice ahí, se excluyen los valores 0 y 1. Debido a lo anterior, los cuartiles 1 y 3 pueden diferir, ¿ya? Entonces, para en caso que el cuartil 1 y 3 tengan mucha diferencia, usted puede ocupar esa función. Vamos a realizarlo. Entonces me piden de matemática. Me piden todos estos valores, desde aquí hacia abajo. Entonces, tal como sale acá, usted puede seleccionar toda la columna, como les mencionaba, todos esos datos de la columna de matemática. Reviso nuevamente en este caso que sean solamente números y voy nuevamente a insertar gráfico. Voy a ir a todos los gráficos y voy a seleccionar el de caja y bigote. Acá va a estar el gráfico correspondiente. Usted lo puede ampliar un poco más para mirar, igual que en el caso anterior. Colocar el más y va a colocar la etiqueta de datos para saber los valores. Acá, ¿cuáles valores son los principales que necesita usted tomar en consideración para poder responder la pregunta? Primero, fijarse en los cuartiles. Recuerde que donde comienza la caja es el cuartil 1, es decir, el 25%. El valor que está dentro de la caja representa el percentil 50 o el cuartil 2. Y el tercer valor que está al finalizar la caja es el cuartil 3 o percentil 75. Principalmente en esos valores fijarse. Y tal como salía la indicación, si esos resultados son muy distintos a los que aparecen acá, se les ver cuál es el valor correspondiente al cuartil 1 y cuartil 3. En este caso son 41, 44 y 46. Entonces, ahí usted tendría que ver cuál de todos se parece más. Aquí tengo 41, 44, 46. Ah, entonces sería el gráfico 2 que tendría que seleccionar. ¿Ya? Revisemos al tiro la indicación. En el caso que a usted le pidan calcular o usted quiera calcular alguno de esos valores, recuerde que acá tiene que seguir la indicación que le dicen ahí. En este caso, les decían que ocupara la función cuartil, punto i. Entonces, en ese caso, usted va a ir a la columna que va a trabajar, en este caso va a ser matemática, y va a trabajar esa función. Acá abajo voy a poner cuál era la función, percentil, cuartil, y le pidieron que utilizara el punto INC. Entonces, va acá a las funciones, acá selecciona todas las estadísticas y va a buscar la que diga cuartil. Y va a buscar la cuartil.i. Acá le pide que seleccione todos los datos. Desde el último dato, que sería, en este caso, en el F81, 281, hasta el primero que es el F2. Y cuando selecciona todos los datos, después a usted le pide que ingrese qué cuartil va a calcular. Recuerden que los cuartiles va desde 1, 2, 3, que son los tres cuartiles principales que necesitamos sacar. En este caso voy a sacar el cuartil 1, por lo tanto, en este sector donde dice cuartil, voy a presionar el valor número 1, o el 1. Y ahí me entrega el cuartil número 1, que en este caso es 41. ¿Ya? Para que lo tenga en consideración. Ahí está la fórmula, fíjese, para que lo mire bien. Y con eso podría responder las preguntas. ¿Ya? Si le piden otro tipo de gráfico, recuerden, si son palabras lo que usted está utilizando, sugerencia, contarlos para poder hacer los gráficos. Y recuerde que principalmente se van a ocupar gráficos de barra y circular en esos casos. Cuando son números, puedo hacer distintos tipos de gráficos y ahí generalmente usted va a seleccionar todos los datos y va a insertar el gráfico. ¿Ya? De esa manera, usted podría resolver cada una de las preguntas. Luego, también que vimos en clase, vienen estos histogramas. Los histogramas generalmente uno los utiliza para mostrar rango de datos. Entonces, en este caso, está trabajando con lenguaje solamente.
Entonces, el lenguaje viene ordenado, el histograma de menor a mayor. Entonces, lo importante es que usted se fije, voy a ampliar un poquito más, acá abajo, en qué rango va cada uno de los niveles. Fíjese que cada uno tiene una amplitud de 15. Aquí va de 0 a 15, luego de 15 a 30, de 30 a 45, y así sucesivamente. Fíjese que en este sector, cuando usted va a calcular los valores, por ejemplo, de 15 a 30, tiene que recordar que acá va a contar todos los datos que parten desde 15 hasta casi el 30. El dato que tenga 30 puntos no lo va a contar, lo cuenta en el siguiente nivel. Por eso es importante que usted lo tenga claro en el momento de realizar. Entonces, acá la idea es que usted cuente cuántos datos hay en ese rango y pueda compararlo con el gráfico correspondiente. Aquí nuevamente una sugerencia de resolverlo es hacer una tabla dinámica para que le muestre los datos ordenados de menor a mayor o ordenar los puntajes del lenguaje de menor a mayor. Recuerden, tienen que estar ordenados de menor a mayor para saber cuántos datos hay. De las dos formas lo puede hacer. En este caso nuevamente voy a seleccionar y voy a realizarlo con tabla dinámica. Pero tal como les dije, puedo hacerlo, ordenar los puntajes de lenguaje de menor a mayor. Entonces voy a insertar tabla dinámica nuevamente en una nueva hoja de cálculo. Acá yo quiero los puntajes de lenguaje y nuevamente quiero saber cuántos puntajes de cada uno de esos valores hay. Y aquí les voy a pedir, en este caso, que me cuente cuántos puntajes hay. Si se dan cuenta, acá me dice que hay un puntaje que tiene 15 puntos. Por ejemplo, aquí me dicen que hay 11 personas que tuvieron 34 puntos. En este caso me dicen que hay 24 personas o 24 pruebas que tuvieron 36 puntos. Entonces, eso es lo que voy a ir contando cuánto hay. Recuerden que esto iba de 15 en 15. Fíjese que aquí de 0 a 15, aquí partían de 15 a 30. Entonces, lo que tiene que contar usted, por ejemplo, en este caso, son de 15 hasta el 30. Recuerde que el 30 no lo voy a contar solamente hasta el 29. Después, el otro nivel lo voy a contar desde el 30 hasta casi el 45. Por lo tanto, el 44 hasta el 44 voy a contar. El 45 no lo tomo. Luego, el otro nivel parte de 45 hasta casi 60. Recuerde que el 60 no lo voy a tomar. Y ahí voy contando cada uno de los datos que voy a tener en consideración. Y ahí voy a revisar cuál de todos los gráficos es el que corresponde. Entonces, yo tengo que sumar todos estos datos para saber cuánto hay. Acá lo puedo hacer con la función suma. Y voy a calcular esos valores. Entonces, en este caso, me dice que entre 15 y 30 hay 14 datos. Entonces, usted va a mirar cuál de todos los gráficos le sirve. Fíjese que este me estaría sirviendo, porque me dicen que entre 15 y 30 tiene 14 datos, y me sirve ese también. Luego tendré que mirar entre 30 y 45 cuántos puntajes hay. Entre 30 y 45, aquí yo lo puse en naranja. Voy a calcular cuántos datos hay. Hago lo mismo, ocupo la función suma. Y voy a sumar desde ese valor a ese. Y me va a decir cuántos datos hay. 188. Entonces, tengo que buscar algún gráfico que tenga 14 y 188. Es el gráfico 2. Porque aquí me indica que tengo entre 15 y 30, 14 datos. Y acá tengo entre 30 y 45, 188 datos. Que fueron los que sacamos acá. Aquí los voy a poner al ladito para que puedan comparar y mirar. ¿Ya? Si quiere estar más seguro, usted podría calcular esta siguiente categoría de la misma manera, coloca igual, suma, y selecciona desde la tercera categoría, que me indica que son los 77 que están acá. Entonces, aquí ya tengo todo el panorama. La idea en este caso es que usted recuerde que el histograma me indica cuántos valores voy a sumar en ese rango,
y que en el primer inicio del intervalo lo cuento, y el último voy a llegar casi a ese número, porque fíjense que acá están los corchetes abiertos. Acá el corchete cerrado, que dice que incluye el dato, corchete hacia afuera no incluye el dato. Por eso aquí voy a contar hasta el 29. Todos los datos que tengan 29. ¿Ya? Esa sería una forma de ir trabajando, chiquillos, y ir resolviendo cada uno de los datos. Entonces ahí vimos los tipos de gráficos. Otro gráfico que se les puede pedir es, y que vimos en clase, es el gráfico de barra. También, la misma idea. Por ejemplo, si tuviera que seleccionar los puntajes de lenguaje y me pidieran algún tipo de gráfico, voy a insertar, miro los gráficos recomendados o todos los gráficos y ahí podría ver cuál me conviene. Fíjense que podría trabajar en columna, en línea, circular, de dispersión si estuviéramos trabajando dos variables, histograma y de caja y pivote. Pero recuerden que principalmente vamos a trabajar los que vimos en clase. ¿Ya? Luego, que ya contestó esa primera parte, puedo seguir viendo los siguientes temas. Acá, nuevamente, le van a pedir que usted trabaje con otra forma. Entonces, acá tengo que tener en consideración algunas situaciones importantes que les van a pedir. Le piden una forma distinta. Acá, por ejemplo, cada vez que le pidan la palabra media, medio, promedio, acá estamos pidiendo media aritmética que usted ocupe la función promedio. Cuando se le solicite la desviación estándar poblacional, recuerde que ahí tenemos que ir al Excel y vamos a buscar en las funciones la función que diga desviación estándar poblacional. Recuerde que es la dbes.p. Esta es la desviación estándar poblacional que vamos a utilizar. dbes.m, desviación estándar muestral. Entonces, ahí hay otro Excel que está puesto en el ambiente de aprendizaje, en el cual usted puede ir viendo esas situaciones. ¿Ya? Entonces, en la prueba se les puede pedir el rango, el mínimo, el máximo, el percentil específico. Todo eso se va a ir pidiendo en la prueba en cada uno de los valores. Por ejemplo, acá le pide el puntaje medio de evaluación matemática. Por lo tanto, yo tendré que calcular el promedio de todos los datos de matemática. Acá le pido la desviación estándar poblacional de todos los datos de matemática. Luego le pido el coeficiente de variación de la evaluación de matemática. Recuerde que el coeficiente de variación nosotros lo usamos para comparar dos muestras. Entre mayor sea el porcentaje, más disperso va a ser los datos. Y en el caso que sea el porcentaje más bajo, va a ser más compacto, más denso, más homogéneo. ¿Ya? Entonces, para eso lo utilizamos. Vamos a mirar en esta situación. Aquí me pide el puntaje medio de la evaluación de inglés de femenino. La misma idea que hicimos antes. La idea es que usted vaya nuevamente. Esta sería el Excel que trabajamos para la pregunta 1. Entonces usted lo guarda en alguna parte para después subirlo al ambiente de aprendizaje. Pregunta 1. Y vamos a nuevamente abrir la base de datos que tenemos y ver qué forma nos toca en esta parte o en la pregunta 2. En la pregunta 2 nos pide la forma 8. Realizo el mismo procedimiento. Selecciono la forma 8, voy a información editable, voy a revisar, desproteger datos, selecciono todos los datos, copio esos datos en un nuevo Excel, los pego solamente con el botón derecho, los valores. Y con eso va a trabajar. La base de datos que descargó, que vienen todas las formas, usted la cierra. Y le pone no a todo. Entonces, con esta base de datos usted va a trabajar.
Entonces, acá les van a pedir a ustedes que calculen el promedio, la desviación, todas esas fórmulas que hemos trabajado o hemos analizado en clase. Recuerde que hay una guía con todas las definiciones que es importante que usted las lea, la entienda y sepa aplicarlas. Entonces, lo primero que nos piden es el promedio. Entonces, en este caso, yo voy a sacar el promedio de toda la asignatura inmediatamente. Entonces, voy a calcular el promedio de cada una de ellas. Voy a calcular la desviación poblacional. Y voy a calcular el coeficiente de variación. Solamente para que veamos como ejemplo y podamos analizar entre ellas cuál de las tres variables más dispersa. Entonces, primero, el promedio. Cada vez que recuerde que diga media, media aritmética, vamos a sacar el promedio. Entonces, en este caso voy acá a función estadística y busco promedio. Nuevamente acá, yo quiero saber todos los datos. En este caso es de la F2 a la F281. Y me va a dar el promedio de todos los datos. Fíjese que aquí seleccioné toda la fila, perdón, toda la columna. Y ahí me dio el promedio de matemáticas. Ahí tengo que fijarme con cuántos decimales me piden. Generalmente va a ser con 2 decimales, salvo que diga lo contrario en la prueba. Entonces, en este caso me pide con 1 decimal el promedio. Lo voy a dejar aproximado con 1 decimal. Fíjense que acá arriba está con cuántos decimales uno puede seleccionar. Luego me va a pedir la desviación. La misma situación. Voy a funciones, estadísticas, y voy a calcular la palabra desviación. Pero como me pide la desviación poblacional, voy a buscar la desviación .p. Selecciono. Aquí me dice los datos que quiero trabajar. Recuerde que estamos trabajando en este caso todos los de matemática. Entonces parten en el F2 hasta el F281. Y ahí me va a dar el valor. Entonces también eso lo voy a dejar con 1 decimal. Si quiero ver qué datos seleccioné, puedo presionar al final de la fórmula y me muestra todos los datos que están ingresados. Verificar que sean todos los de la columna de matemática en este caso. Luego viene el coeficiente de variación. Recuerde que el coeficiente de variación es la división entre la desviación estándar y el promedio. ¿Ya? Eso también está puesto en un documento que estaba en su ambiente de aprendizaje, que lo voy a mostrar igual para que lo tenga en consideración. No me deja cargar ahora. Pero lo puede descargar usted y lo puede mirar. ¿Ya? En caso de. Voy a seguir con la obra. ¿Ya? Entonces, ahí lo voy a calcular ese coeficiente de variación. Entonces, acá voy a poner la fórmula. Igual, paréntesis, la desviación dividido en el promedio, y ese valor lo voy a multiplicar por 100 para dejarlo expresado en porcentaje. Y ese valor lo voy a dejar con 2 decimales. Entonces, ahí tendría calculado todo lo que generalmente se les va a pedir para poder comparar estas situaciones. Ahora, como voy a querer, en este caso, quiero calcular los 3 valores solamente para compararlos, voy a sacar el promedio, la desviación y el coeficiente de variación de estas 3. No me lo piden en la prueba. Ojo, yo lo estoy solamente sacando para poder comparar ciertas situaciones en ellas que me podrían ser útiles. ¿Ya? Solamente para recordar algunas situaciones. Entonces, tomando estos valores, la idea es que usted vea cuál de todos tiene mayor coeficiente de variación. Entonces, en este caso, el que tiene mayor coeficiente de variación es inglés, por lo tanto, este sería el más disperso. El que tiene menor variación, coeficiente de variación, es matemática, por lo tanto, este sería el conjunto más homogéneo. ¿Ya? En la prueba se les pide que identifiquen cuál es el conjunto más homogéneo, más heterogéneo.
Homogéneo quiere decir que son más parejos, más condensados, están más cercanos. Heterogéneo, que son más dispersos. ¿Ya? Entonces, eso tengo que tener en consideración para poder responder. Recuerde que lea la indicación en la prueba, con cuántos decimales, si hay que ingresarlo con punto, con coma. Generalmente se puede ingresar los datos con punto. ¿Ya? Y ahí va a resolver las preguntas correspondientes. ¿Ya? Por ejemplo, acá le pide lo mismo, pero solamente en inglés y del género femenino. Como sugerencia, nuevamente, acá usted puede hacer un filtro y con eso trabajar, puede ordenarlos por orden alfabético en esta columna y también solamente trabajar con los femeninos. Ahí usted decide cómo va a filtrar los datos. Pero en esas preguntas le piden que sean femeninos e inglés. Una forma sería, tal como les mencionaba, que los filtrara y para eso pone en la columna, marca toda la fila primero y va a insertar filtro. ¿Ya? Cuando inserte los filtros, después usted va a trabajar solamente con los femeninos. Y ahí les va a marcar los datos de femenino. ¿Ya? En el caso que vaya a trabajar solamente femenino, para que usted no se confunda, seleccione estos datos y esto los copia y los pega en una nueva hoja de Excel para simplificar los datos y nuevamente solamente pegar los valores. Y con estos datos usted trabaja para que usted se vaya ordenando, pueda hacer los cálculos. Esa es una forma. Si no quiere hacerlo de esa manera, perfectamente puede trabajar con ellos sin los filtros. Y voy a quitar el filtro a todo. Y solamente podría pedir que esta columna la ordene. En orden alfabético. Y que me ordene. Y trabajaría solamente con estos primeros datos que serían los femeninos. Ahí usted elige la forma, cuál le conviene para trabajar de mejor manera. ¿Ya? Pero sugerencia, vaya haciendo en distintas hojas los cálculos para que después, tal como les mencionaba, usted pueda tener esos datos guardados como lo resolvió para el día después, cuando revisemos la prueba, usted pueda ver en qué cosa pudo haberse equivocado o no realizó correctamente. ¿Ya? Otra situación que se les pide en la prueba, chiquillo, es calcular percentiles, que es cuando a ustedes se les pide un dato específico. ¿Ya? También, eso lo vamos a explicar en otro video para que ustedes lo tengan, pero aquí ya tengo las primeras partes más o menos claras. ¿Ya? Entonces, cada vez que usted va a trabajar con algún dato, recuerde las fórmulas. Hay un Excel con todas las fórmulas que vamos a ocupar, la moda punto varios, el percentil.e, los cuartiles, el mínimo, el máximo, el rango intercuartil, todas esas definiciones que vimos en clase y que están en una guía que se llama Guía Resumen de Estadística, que están todas las definiciones, que es importante que las lea, la entienda y las pueda aplicar en los problemas que vamos a resolver. Eso, chiquillos. Hasta ahí les dejo esta pequeña explicación. Espero que les sirva. Cualquier consulta al correo. Cuídense.